Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy voy a demostrar cómo preparar la panzanella. Es una ensalada fresca de pan y verduras, sabrosa y muy aromática. Este sencillo y delicioso plato está en las mesas de toda Italia, especialmente en verano. Para la receta clásica de la panzanella, se utiliza preferentemente un pan casero tipo toscano que ya no esté fresco, de 1 o 2 días. También lleva tomates, cebolla morada, pepino y por supuesto albahaca fresca. Primero se corta el pan en rodajas no muy delgadas, de 1 o 1,5 centímetros de grosor. Este es un pan tipo toscano, sin sal y hecho con viga, y pueden encontrar la receta en este mismo canal. Pero si no, puede ser cualquier pan casero con una buena miga. Se acomodan las rebanadas de pan en una fuente y se rocían con un poco de agua, unos 200 o 250 gramos de agua según el tipo de pan. No tiene que quedar sumergido en el agua. El pan simplemente se humedece y se deja reposar durante unos 40 o 45 minutos. Seguidamente se corta una cebolla morada mediana en fetas bien delgadas. Se ponen en un recipiente y se dejan remojar con un poquito de agua, unas 5 cucharadas, y la misma cantidad de vinagre de vino blanco o de alcohol. Se dejan macerar durante 15 o 20 minutos para suavizarlas, mezclándolas de vez en cuando. Luego el pepino, uno entero o la mitad según el tamaño que consigan y la cantidad de ensalada que preparen. Se pela, se lo corta por la mitad a lo largo y luego en rodajas muy finas. Se ponen en un recipiente y se reservan. No se olviden de mezclar las cebollas de vez en cuando. Y seguimos con los tomates, que son bien jugosos y maduros. Se cortan en cubitos. La panzanella es un plato típico de la cucina povera toscana, pero se consume en toda la región centro de Italia, desde la Toscana hasta le Marche, Umbría, Lazio y Abruzzo. ¿Y de dónde viene el nombre de esta ensalada? Es una receta de orígenes antiguos, anteriores a la llegada del tomate a Europa. Era una comida típicamente campesina preparada por las mujeres de la casa con sobras de pan. La llevaban para almorzar a los campos donde trabajaban los hombres. Y comían este pan húmedo sentados cerca de las acequias de drenaje de agua de lluvia. La zanella, de ahí el nombre. Pan que se come en la zanella, la panzanella. Una vez picados los tomates en cubitos, se ponen entonces junto con los pepinos y se añade la cebolla previamente escurrida. Seguidamente se desmenuza el pan remojado en una ensaladera y si está muy húmedo se lo exprime un poquito. Como dije, no debe estar empapado sino húmedo. Se mezclan bien el tomate, los pepinos en rodajas y la cebolla y se añaden al pan. Y por último se añaden unas hojas de albahaca fresca picadas con la mano. Se mezcla todo muy bien y se deja reposar en la heladera aproximadamente durante 1 hora. Luego se condimenta con 2 cucharadas de vinagre, sal a gusto una pizca de pimienta negra molida,
y 2 o 3 cucharadas de aceite extra virgen de oliva. Se mezcla todo muy bien y si la hacen con anticipación, se condimenta unos minutos antes de servir, para no arruinar la consistencia de las verduras. Y ahora sí está lista para llevar a la mesa y disfrutarla en toda su frescura. Es un plato ideal para el verano, fresco y aromático, y una buena opción para aprovechar el pan que ya no está tan fresco. Espero que les haya gustado la receta y los animo a que la prueben. Si les gustó la receta, no se olviden de apoyar el canal con un me gusta y un comentario. Los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.